Buenas noches. ¿Qué tal, Beatriz? Buenas noches. Araceli. Buenas noches a todos mis hermanos. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? Pidio, ¿cómo estás? Buenas noches. Lolita. Pati, buenas noches. Pusiste pastora, pues soy pastor. Manuel, qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos. Qué gusto saludarlos a todos. Bueno, pues la maestra Pati Zambrano, Janet, creo que Samir también ya se unió. Dedazo dice. Ah, fue dedazo. Sí, está bien. Está muy bien. No te preocupes, Pati. Es que lo también me pasa creo que con esta Georgette que siempre pone, hola pastora, ¿cómo estamos? Y que bueno. Buenas noches a todos mis hermanos. Pues vamos a orar para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, nos dé ese espíritu de sabiduría y de revelación, Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Aquí estamos en esta noche, Señor, para recibir de ti, Señor, para que tu palabra nos siga transformando día con día y tu palabra nos siga alumbrando todas las tinieblas que tenemos, Señor, porque tu palabra nos alumbra. Es una luz que nos da y nos muestra todo el pecado que cada uno de nosotros tenemos, que cada uno de nosotros somos diferentes. Cada uno de nosotros tenemos muchas veces diferentes tinieblas, Señor, y cada uno tenemos que acabar con nuestras propias tinieblas. Yo te ruego, Padre, que conforme a tus riquezas en gloria nos des con tu precioso Espíritu el ser fortalecidos en el hombre interior por la palabra que tienes para nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, mi Dios omnipotente, mi Dios omnisciente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Pues buenas noches, mis hermanos, gusto saludarlos a todos. Vamos a continuar con este estudio de las 70 semanas, que recuerden bien que cada semana significan 7 años, entonces 70 semanas son 490 años. Entonces, en esos 490 años, que son las 70 semanas, nosotros podemos ubicar las fechas de cuando Dios dio esa orden. Entonces eso nos abre mucho los ojos, mis hermanos, nuestros ojos espirituales, para poder comprender los tiempos de Dios para el pueblo de Israel. ¿Y por qué es importante para nosotros conocer? Porque desde luego que amamos al pueblo judío, porque de ahí nos llegó la palabra, y Dios los va a salvar a todos ellos. ¿Qué tal, Vicky? Buenas noches. Pati Castañeda, buenas noches. Desde luego que es muy importante conocer esto, porque nuestra fe se fortalece y vemos la grandeza de nuestro Dios, ¿sí? Acuérdense que estamos estudiando, mira, vamos al libro de Daniel 9 y estamos estudiando exactamente la fecha en que se construyó el templo en tiempos angustiosos, ¿sí? Recordemos aquí lo que nos dice la palabra de Dios de la revelación que Dios le dio a Daniel. Cuando Daniel terminó su oración, de hacer su ayuno y de pedirle a Dios que levantara ya el castigo, que se habían cumplido los 70 años de castigo para el pueblo de Israel, entonces vino el ángel Gabriel y le dio conocimiento a David, el mismo ángel que
que se presentó delante de María para darle la noticia que iba a concebir al Señor Jesucristo, que y que una sombra iba a cubrirla, y que en ese momento iba a nacer nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre. Este mismo ángel Gabriel fue el que se presentó ante Daniel, ¿no? Ante Daniel, para darle la noticia y que le diera la revelación, le fuera revelado el plan de Dios. Mira, Daniel 9:21 dice Daniel: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, porque estamos hablando de un ángel, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, ¿sí? Y vemos en Daniel 9:22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento por parte de Dios. Versículo 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entiende esta visión. Versículo 24. Aquí está la sabiduría y el entendimiento que le dan a Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, es decir, al Señor Jesucristo. ¿Cuándo está determinado todo esto? Cuando estén estas 70 semanas. Cuando se terminen esas 70 semanas, va a dar inicio el milenio. Cuando inicie el milenio, habrá cielos nuevos, tierra nueva, como dice Apocalipsis, y en ese momento ya no habrá maldad, no habrá enfermedad, el diablo va a ser atado por 1000 años, está arrojado por el ángel al abismo, y él puso un cerrojo, y todos los que habiten sobre la nueva Jerusalén serán santos, es decir, podemos ver mucha revelación en Isaías. Vienen tiempos nuevos, tierra nueva, cielos nuevos, y el mar ya no existía más, ¿sí? Y entonces empieza a dar dice, bueno, ¿esta fecha cuándo va a ser? Dice en el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, y habrá 7 semanas, y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Por qué se tenía que volver a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos? Porque Dios los castigó 70 años y permitió que Nabucodonosor destruyera el templo de Dios, y todo lo que había en el templo se lo llevó este rey Nabucodonosor, que era rey de Babilonia. Entonces le fue permitido destruir por el castigo. Entonces quedó toda la tierra de Israel totalmente desierta durante 70 años. Entonces ya no había el templo de Dios que había construido el rey Salomón, que lo hemos estudiado, con los mejores materiales que había, con oro, con todas cosas, piedras preciosas, que había sido construido el templo de Dios, había sido destruido. Entonces, por eso en esta revelación se pone de evidencia
que dice desde la salida que se dio la orden para restaurar, habrá 7 semanas. En esas 7 semanas se va a restaurar el templo en tiempos angustiosos, ¿sí? Ahí empieza la primera semana de la profecía dada para el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante para nosotros? Porque nosotros podemos entender con esto los tiempos del Señor. Con esto podemos entender que Dios castigó al pueblo judío y a los 70 años dio la orden Dios que se restaurara el templo, pero en tiempos que angustiosos. Pero entonces ahí empieza la primera semana, las primeras 7 semanas, que van a ser 49 años que les lleva a restaurar el templo. Después vienen 62 semanas, ¿sí? Y con esas se completan, ¿cuántas, mis hermanos? 69 semanas. Al terminar la semana 69, entonces viene el momento que el Señor Jesucristo entrega su vida para ser sacrificado por tus pecados y mis pecados. Es decir, cuando se cumple la semana 69, ¿sí? En ese momento el mismo Señor Jesucristo le profetizó al pueblo de Israel un tiempo de un velo espiritual que iba a estar durante todo el tiempo de la gracia. Recuerda que tú y yo vivimos en el tiempo de la gracia de Dios, ¿sí? Así es que el mismo Señor Jesucristo le habla a Jerusalén y le dice todo lo que iba a pasar, iba a suceder a su pueblo. Y entonces encontramos que nosotros lo que estamos estudiando es cuándo empieza la primera semana. Cuándo empieza la primera semana, cuándo terminan las primeras 7, cuándo empieza la octava y cuándo termina la 69. Y ahí el Señor Jesucristo da unas palabras tremendas donde haz de cuenta que le habían dicho, él traía toda la revelación de la palabra y revela lo que le fue dado a Daniel, ¿sí? Y le dice, Jerusalén, si supieras lo que te espera, ¿no? Si supieras lo que te espera. Y entonces entra ahí, terminando la semana 69, en ese momento nos queda pendiente una semana, pero el reloj se para, mis hermanos, ahí se para el reloj, porque inicia la gracia. Y esa semana que nos falta se llama la tribulación y la gran tribulación, donde Dios va a tratar con el pueblo de Israel. Déjame ver si lo encuentro aquí, si no me equivoco, en Mateo. Déjame ver si lo encuentro rápidamente. Luego a veces lo encuentro con mucha facilidad y luego a veces, ya sabes, a veces pasan así, cosas así. Dice, déjame ver si lo encuentro. Déjame ver. Mejor se las tengo para mañana. Mañana esas palabras tan importantes, ¿sí?, que el Señor Jesucristo da cuando llega a Jerusalén, ¿sí? Y ese es el momento en que se terminan las 69 semanas de las que estamos hablando, ¿sí? Y entonces, deja ver si es aquí en Lucas, a lo mejor lo encuentro rápido. Dice, creo que aquí está.
Aquí les da una parte el Señor Jesucristo. En Lucas 23, 27, Lucas 23, 27 dice, y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Este es el momento que el Señor Jesucristo va a ser crucificado y lo llevan cargando la cruz, donde lo sentencian, crucifíquenle, ¿sí? Y entonces, porque mira, dice aquí Lucas 23, 21, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle. Él les dijo por tercera vez, pues, ¿qué mal ha hecho ningún delito digno de muerte hallado en él? Le castigaré, pues, y le soltaré estos Pilatos. Mas ellos estaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que pidieran, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero fíjate las palabras que ahora voy a mencionar ahorita, que dijo el Señor Jesucristo. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, versículo 28, vuelto hacia las mujeres, le dijo, hijas de Jerusalén. ¿Hijas de quién? De Jerusalén. No lloréis por mí, sino llorar por ustedes mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir los montes, caer sobre nosotros, y a los collados cubrirnos, ¿sí? Porque esto viene en Apocalipsis, mis hermanos, cuando los hombres huyen de tal manera que quisieran morir, pero no pueden, ¿sí? Mira, vamos a Apocalipsis 6, 16. Apocalipsis 6, 16, dice, voy a leer aquí, al momento que entra la gran tribulación, dice en el versículo 6, 12, miré cuando se abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, ¿sí? Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrollaba, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Imagínate el sismo en ese momento. Si a veces cuando nos pegan los sismos, que vemos que se caen los edificios, qué cosa tan horrible. Y aquí dice que toda isla fue removida de su lugar, y los reyes de la tierra, o sea, los reyes que estaban aquí en la tierra, y los grandes, o sea, los poderosos, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caer sobre nosotros. O sea, montes y peñas, caigan sobre nosotros, quítenos la vida, y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Sí? Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Por eso el Señor Jesucristo le dice a las mujeres, dice, no lloréis. Más bien dice, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorar por ustedes, porque no saben cómo les va a ir como pueblo. Esa semana 70 es de una tribulación, y una gran tribulación, porque les dice, porque aquí
Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles que no tuvieron hijos para vivir esto, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no crearon. Entonces comenzarán a decir a los montes, caer sobre nosotros, y los collados, cubrirnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Sí? Y entonces aquí vemos, ¿sí?, que se está cumpliendo lo que Dios dice para el pueblo de Israel. Y sin embargo, los va a salvar en la tribulación. ¿Qué tal, Eli? Buenas noches. Buenas noches a todos ahí, a los que ya se conectaron. Georgette, buenas noches. ¿Sí? Y entonces, regresando aquí, lo que estamos estudiando nosotros es por qué son importantes estas fechas. ¿Por qué son muy importantes? Porque estamos hablando cuándo inicia esta semana y cuándo termina la semana 69. Entonces, cuando nos ponemos a estudiar de manera invertida, cuando el Señor Jesucristo dijo estas palabras, cuando Él estaba bajando en Jerusalén, recorremos el tiempo hacia atrás, con semanas de 7 años cada una, y encontramos la fecha de la semana 1. Y entonces, la semana 1 dice, versículo 25, sabe pues, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. O sea, desde que Dios da la orden, y digo claramente, Dios da la orden que se restaure el templo. Es Dios quien se encarga. Dios se encarga. Que le haya tocado al rey Atarjerjes y estando el rey Darío, eso es diferente. Que Dios haya movido sus corazones como lo movió con el rey Ciro. Recuerda una cosa, para que se construyera nuevamente el templo, Dios movió el espíritu del rey Ciro y Dios le puso en el corazón que les diera todas las facilidades para que la construyeran. Pero los enemigos fueron y pararon la obra 14 años. Y después de 14 años, Dios volvió a mover el corazón de Esdras, Zorobabel, Josías, que era el sacerdote, o sea, vuelve a mover el corazón de ellos y de todo el pueblo, mandando a estos profetas que es Zacarías y es Zacarías y que estudiamos hace poquito, hombre. No, Zacarías y déjenme decirles aquí rápidamente. Bueno, entonces tengo que ir a ese libro, entonces tengo que ir a ese libro porque lo estamos estudiando. Es después de Abdías, permítanme. Ageo. Dios manda a Ageo y manda a Zacarías a profetizarle al pueblo. Y al recibir una profecía, ellos obedecen en ir a reconstruir el pueblo. Entonces ahí es donde encontramos la fecha de que fue dada la orden por Dios. Dada la orden por Dios de que se volviera a reconstruir el templo del Señor. Así es que vamos aquí al libro de Esdras, mis hermanos. ¿Sí? En el libro de... Mira, hay una palabra de Zacarías que todos recordamos. No es con la fuerza, le manda a decir mira, lo vamos a leer aquí. Dice Zacarías 4, perdón.
Dice, vamos a leerlo, esta parte donde Dios mueve, da instrucciones y profetiza Zacarías. Dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó con un hombre que es despertado de su sueño. Dice Zacarías 4:1. Y me dijo, Zacarías 4:1, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. O sea, llega el ángel y lo mueve, como movieron a Pedro también el ángel cuando lo sacó de la cárcel. Y le dijo el ángel a Zacarías, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, he aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. ¿Sí? Así es que, y dice, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces él respondió y me habló, diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. ¿Sí? Que Zorobabel era el que tenía que construir el templo, que dice, ¿cuál es la palabra que le dan a Zorobabel? No es con ejército, Zorobabel, ni con fuerza, o sea, no es en tus fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Y luego fíjate, le dice esta palabra, ¿quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Delante de Zorobabel, con el poder de Dios, gran monte, serás reducido a una llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones, porque él iba a construir el templo. Gracia a ella. ¿Sí? Y vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Promesa de Dios. Y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, diciendo Zorobabel, yo no vengo en mis fuerzas, vengo con el poder del Espíritu Santo para inclusive hablarle esta montaña vas a ser reducida a llanura. Y le está hablando el profeta Zacarías a Zorobabel y le está diciendo, Zorobabel, tú vas a echar el cimiento de esta casa y tus manos van a cavar la casa. Y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Amén. ¿Sí? Así es que vamos aquí, ahora sí, al libro de Esdras, ¿sí? ¿Sí? Vamos aquí al libro de Esdras. Vete ahí para que leas Esdras 5. Y empieza Esdras 5, dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas. ¿A quién? A los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. ¿Sí? Y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Entonces, a ver, mis hermanos, vamos a como hacer un poquito de resumen aquí a esto. A Daniel le dan la profecía y le dicen, Daniel, desde que dispusiste tu corazón, yo he venido para darte sabiduría y entendimiento. Quiero decirte, Daniel, que 70 semanas están determinadas para tu pueblo.
Y esas 70 semanas se componen de la siguiente manera. En 7 semanas se va a construir el templo en tiempos angustiosos. Así es que desde la primera semana que se empieza a construir el templo, la van a terminar en 7 semanas. Así es que, y de ahí van a correr 62 semanas. Y cuando terminen las 62 semanas, el Mesías príncipe se quitará la vida. ¿Sí? Se va a quitar la vida nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y después de esas 69 semanas, dice la palabra de Dios, ahora otra vez voy aquí a Daniel 9, ¿sí? Después de las 62 semanas se quitará la vida el Mesías, estoy leyendo Daniel 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida el Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27. Y por otra semana que viene totalmente separada, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esa de la mitad de la semana son los 3 años y medio que vemos que viene la apostasía en la gran tribulación. Después, con la muchedumbre de las abominaciones que son en la gran tribulación, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Sí? Se va a derramar sobre Satanás lo que está determinado, porque Dios terminará con él. ¿Sí? Así es que entendamos, mis hermanos, que la primera semana es cuando Ageo y Zacarías le profetizan a todo el pueblo judío que tienen que volver a reconstruir, donde Zorobabel era el gobernador, ¿sí? Recuerda que el mismo Zorobabel había iniciado la obra, pero fue parado 14 años. Y Jesúa, era el sumo sacerdote. Y entonces dice aquí que profetizaron nuevamente, Esdras 5, profetizaron a Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Qué importante. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? Sobre ellos. ¿Dónde está el Espíritu Santo ahora en ti? En tu corazón, tratando contigo personalmente. Pero cuando Dios te quiere usar, para una obra maravillosa, ya sea una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, una sanidad, un milagro, un discernimiento de lenguas, cualquier cosa, el Espíritu Santo viene sobre ti. Y el Espíritu Santo en este momento estaba sobre Ageo y Zacarías, ¿sí? Y dice Jerusalén, en el nombre de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadá, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban, o sea, Ageo y Zacarías. Y en aquel tiempo vino a ellos Tanai, gobernador del otro lado del río. En aquel tiempo, entonces, ¿quién vino? Los enemigos, los que no son del pueblo, los endemoniados, los que traen la línea de Satanás de parar la obra, ¿no? Entonces dice, en aquel tiempo vino a ellos Tanai, gobernador del otro lado del río, y Senat Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Porque ellos ya la habían cancelado, ya la habían suspendido 14 años, ya les había hecho caso
este rey de Persia para parar la obra, ¿sí? Ya les había dado la orden de que pararan la obra y la habían suspendido. La habían suspendido durante los 14 años, ¿sí? Entonces volvieron a regresar. ¿Quién les dijo que la reconstruyeran? ¿Sí? Recuerda que se reconstruyó en tiempos, ¿qué? Angustiosos, ¿sí? Ellos también preguntaron, estos enemigos les dijeron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fue llevado a Darío, que era rey, ¿sí? Era el rey, igual que Atajerjes. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta que Tanaí, gobernador del otro lado del río, y Setar Boznai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. ¿Qué le dijeron? Le enviaron carta y así estaba escrito en ella. Al rey Darío toda paz, sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios. Fíjate cómo reconocían, ¿la casa de quién? Del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes y ya los maderos están puestos en las paredes y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciendo, ¿quién os dio la orden de edificar esta casa y levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelos saber, rey, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Y el Señor nos habló y nos dijo, tienen que volver a construir. Y Zorobabel podía decir, a mí me dijo el Señor, Zorobabel, no es con fuerza, es con mi espíritu, no es con espada, tú constrúyela, que yo me voy a encargar de que tú pongas la primera piedra y la termines. Así es cuando Dios te habla, mi hermano. Cuando Dios te da una palabra aquí, así se puede oponer el mundo entero, tú puedes salir siempre vencedor porque Dios te ha dado esa palabra. Cuando Dios te dijo a ti, mi hermano, serás salvo tú y toda tu casa, tú no ceses de orar por tu familia, porque Dios va a cumplir, porque no es por fuerza, no es con espada, es con su espíritu, mi hermano, ¿sí? Cuando Dios prometió que cuando tú diezmas, Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobre y abunde, tú no te preocupes si las economías del lugar donde vives andan de cabeza. Dios enviará bendiciones para ti y toda tu familia. Cuando tú obedeces a Dios, por un camino entrarán los enemigos, pero por 7 caminos saldrán delante de ti. Y tienes que contestar como contestaron los ancianos. Y nos respondieron diciendo así, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel, que se están refiriendo a Salomón, ¿no? ¿Sí? Y le están diciendo, mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia, donde era rey. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia,
el mismo rey Ciro dio la orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaban en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sebasar, quien había puesto por gobernador. Y él le dijo: toma estos utensilios, llévalos al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. ¿Sí? Entonces Sebasar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey, que allí está en Babilonia, y si es así, que por el rey Ciro había sido dada la orden para edificar esta casa de Dios en Jerusalén, y nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. ¿Sí? Entonces ellos dijeron: mira, yo estoy construyendo este templo porque yo pertenezco a Dios. Y Dios me dio la orden de edificarla. ¿Sí? Así es que, mi hermano, cuando el enemigo te ponga, pues si tienes mucho trabajo, ¿a qué horas vas a conectarte? ¿A qué horas te vas a poner a escuchar la palabra de Dios? Mira, mi hermano, yo tengo que sentarme a escuchar a Dios porque yo soy esa casa de Dios. Y tengo que edificarme porque voy a ser un templo santo para Dios. ¿Sí? Y entonces, veamos aquí la respuesta del rey Darío. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, porque recuerda que todos se lo llevaron a Babilonia. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio, que esta provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así la memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio la orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 70 codos y 70 codos de altura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey, como movió Dios el corazón de Ciro. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaban en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar del templo que estaba en Jerusalén y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, están ahí, gobernador, los enemigos que están pidiendo que se pare, ¿sí? Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada la orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos, para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra. ¿Quién hizo esto, mis hermanos? El Espíritu de Dios. No es con... Mira, vamos a volverlo a leer aquí en Zacarías. Zacarías dice en Zacarías 4:6: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, no necesitas ver un ejército para que puedas construir mi casa, ni con fuerza, no es que hombres fuertes ni nada, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel?
serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra, porque así lo ha dicho Dios, con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Todo por el poder de Dios, ¿sí? Y vino palabra a decir: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Amén. Así es que Dios enviando a su Espíritu, y mira el versículo 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada de la construcción en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Los 7 espíritus que habla en Apocalipsis, los 7 espíritus de Dios que recogen toda la tierra. Protegido Zorobabel, el pueblo judío y este sacerdote, este sumo sacerdote. Dime si el Señor no es poderoso, porque no es con ejército, no es con fuerza, es con su espíritu. Y ve la orden que dio. Él les dijo claramente: y por mí es dada la orden de lo que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios. Ellos que se iban a quejar que se volviera a parar la obra, que de la hacienda del rey, que tiene tributo del otro lado del río, del dinero de ustedes, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Esos gobernadores que se fueron a quejar, que se parara la obra, dice: del dinero que ustedes tienen que pagar de impuesto, amén, sí, Pati, del Dios Todopoderoso, del dinero que tienen que pagar, lo tienen que pagar puntualmente para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno. Amén. Eso se llama el poder de Dios, para que ellos puedan ofrecer sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y sus hijos, ¿sí? Para que oren por nosotros. Dice: también por mí es dada la orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado y se ha colgado en él, y su casa se ha hecho un muladar por esto, porque Dios había dado la orden que se tenía que reedificar, ¿sí? Así es que se haya cumplido al pie de la letra. Y dice en el versículo 12: y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, se ha cumplido prontamente. Amén, mis hermanos. Así es que se cumple la palabra de Dios, como dice aquí, fíjate, en el versículo 13. Entonces los enemigos, Tanaí, gobernador del otro lado del río, y Sesnar Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey David había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía de Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por el mandato de Ciro
por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Y esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado de Darío. Y en este momento se cumplen las primeras 7 semanas, de las cuales están determinadas para el pueblo de Israel, ¿sí? Para el pueblo de Israel, que se construyó en tiempos difíciles porque la obra fue suspendida 14 años, pero cuando Dios dijo, están suspendiendo lo que yo ordené, Él movió todo y dijo, y cuidado con aquel que quiera parar mi obra, porque doy la orden, dice el rey, de que sea cortado un madero y sea colgado, y su casa será un muladar. Más sentencia que ninguna, ¿sí? Alejandrito García, qué gusto que te hayas conectado. Así es que, mis hermanos, ¿qué más queremos que confiar en un Dios tan grande que te dice que no es con tu fuerza, no es con tus ganas de sacar las cosas, no es con tu deseo con el sudor de tu frente, es con su espíritu? Cuando Dios te dice, mi hermano, yo te voy a hacer habitar en ciudades que tú no edificaste, en cisternas que tú no cavaste, ¿sí? Y te haré vivir en casas de todo bien cuando obedezcas mis mandamientos, y yo me voy a encargar de ti. Tú solo tienes que labrar la tierra, obedecer mis mandamientos, diezmar, amar a tu esposa, esposas sujetas a sus esposos, los hijos sujetos a la palabra divorcio no existe en el diccionario de los cristianos, sino existe un amor que todo lo sufre, todo lo espera y todo se cumple, porque tenemos un Dios que nos dice que tenemos que andar en amor en todas partes, amando al prójimo. Al prójimo es a la persona que te encuentres en cualquier lugar, cristiano, no cristiano, lo tenemos que amar, y entonces el Dios omnipotente siempre estará de tu lado y siempre librarás todas las batallas. Como vemos en esta historia, hay un enemigo que se opone, que logró parar la obra 14 años después que Dios le dio la instrucción al rey Ciro. Sin embargo, Dios en su poder le dice a Zorobabel, ten una cosa clara, soy yo quien di la instrucción. Entonces es muy claro que estos reyes dieron instrucciones que se reedificara, pero de donde salió la orden fue de Dios. Y habló a los propios enemigos para que dejaran que se construyera el templo de Dios. Así es que Dios es tan poderoso, mis hermanos, que no hay nada imposible para nuestro Dios. Amén. Amén, mis hermanos. Podrán sentir algunos que es, en especial los que son más jóvenes en la palabra, que hay partes que no se entienden, pero para los que hemos crecido podemos comprender más. Pero yo sé que Dios nunca te deja sin palabra, mi hermano. Yo sé que Dios es tan grande que si tú tienes hambre de la palabra, Él siempre te dará una palabra y te hará sentir bien, porque Dios es grande, grande y poderoso, ¿sí? Así es que gracias, Señor. Alabado sea nuestro Padre Celestial, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cierra ahí tus ojos, cierra ahí tus ojos. Gracias, mi Dios omnipotente. Gracias te damos, Señor, porque, mi Dios, eres tan grande y poderoso que nos has dado tu palabra, Señor, para que por medio de ella alcancemos esa corona, venciendo nuestro pecado, venciendo a todo enemigo que se presente, pudiendo lograr acabar con toda situación en nuestras vidas.
Gracias, Padre, porque tú nos haces vivir en casas que no edificamos nosotros, cisternas que no cavamos, en ciudades llenas de todo bien. Te damos gracias, Señor, porque nos haces comprender que en la obediencia está la bendición. Ahí está la bendición, Señor. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que cualquier pensamiento que mis hermanos tengan de desesperados, quizás desesperados por solucionar sus vidas, que oren contigo, Señor, y tú los guíes siempre a tu palabra, Padre, porque tú eres tan poderoso, Señor, que no hay nada imposible para ti, Señor. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Bien, hemos terminado la primera parte de cuando se cumplen las primeras 7 semanas de las 70 semanas que Dios predestinó en los tiempos para que se construyera el templo en tiempos angustiosos, ¿sí? Amén. Nos vemos mañana para continuar viendo toda esta historia. A ver, vamos a entrar a las 62 semanas, que viene un tiempo que es hasta donde llega, hasta nuestro Señor Jesucristo. Y bendiciones, mis hermanos. Bertita, buenas noches. Bernardo, buenas noches. Male, buenas noches. No los había saludado. Mil bendiciones, mis hermanos. Estamos aquí. Tenemos ya en puerta los bautizos en México. Ya vamos a anunciar los de Valle también. Y nos vemos por allá en la Ciudad de México este próximo domingo. ¿Sí? Lore, muy buenas noches. Buenas noches, mis hermanos. Bendiciones, bendiciones. Mañana estamos para dar los discipulados allá en la Ciudad de México. Mañana podemos estar ahí por si nos confirman algunos, darlo presencial, tanto mi esposa como yo. Mañana martes andaremos allá en la ciudad. ¿Sí? Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Bye.